Buenas tardes y gracias a todos y a todas por venir a esta conferencia. Comentar que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad no ha sido posible celebrar la conferencia que estaba prevista dedicada a Pachín de Melás, tal y como recoge el programa de la colección al detalle de este año, pero lo que parecía un inconveniente, un problema, yo creo que se ha convertido en una gran oportunidad. Hoy tenemos la posibilidad de presentar las dos medallas que le son concedidas a Jesús Gargallo en la Academia Julian de París en 1909-1910 y que fueron recientemente donadas por Pilar García de la Cruz, que hoy nos acompaña y a la que quiero agradecer muy sinceramente toda su colaboración y su generosidad. Esta donación vuelve a poner de nuevo el acento en la importancia que han tenido las donaciones y legados en la conformación de la colección permanente del museo, lo cual no es nada más, es de alguna manera un reflejo del apoyo social que este centro tiene. Esta importancia de la forma de ingreso como donación o legado ha determinado en gran medida la naturaleza y las características de nuestra colección, hasta el punto que son un espejo en el que se puede reflejar aspectos importantes, relevantes de la historia de nuestra ciudad, de Gijón, y de aquellas personas y entidades que han jugado un papel importante en su desarrollo social y cultural como Casa Gargallo. Además, hoy tenemos la oportunidad de descubrir con Saturnino Noval, con nuestro querido compañero Saturnino Noval, parte del trabajo que se desarrolla desde el museo. Un trabajo que conlleva el descubrimiento, la aportación, la documentación, la ilustración de las piezas que implican de alguna manera un proceso de transformación de esos objetos desde que entran en el museo hasta que son presentados, descubriendo nuevas connotaciones y nuevas relaciones que permiten enriquecer su presentación y que nos permiten afrontar nuevas lecturas. Para presentar a Saturnino nos acompaña Paco Cao. Paco Cao lo conoce bien y además ha colaborado con Saturn en dos proyectos emblemáticos para este centro, Usted misma y El marco y su doble. Dos propuestas artísticas de Paco Cao que han podido materializarse gracias a la colaboración, a la implicación profesional de Saturn y al buen trabajo que desarrollaron ellos dos juntos como equipo. Y sin más, le paso la palabra a Paco Cao, que será, como digo, el encargado de presentarnos a ponencia. Bueno, buenas tardes. Yo estoy encantado de estar aquí para presentar a Saturn, algo que no me imaginaba que iba a suceder, pero bueno, conozco a Saturn desde hace décadas. Coincidimos en la Facultad de Geografía e Historia. Saturnino Noval, como decía Saturn, con acento en la A, se licenció en la Facultad de Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte, en Oviedo, hizo un máster de museología en la Universidad Complutense de Madrid y después, durante unos años, estuvo muy implicado en un programa de la propia Universidad de Oviedo que consistía en un inventario tanto arquitectónico como escultórico, pictórico, de obras en plata eclesiástico, básicamente centrado en el patrimonio eclesiástico de Asturias. Después de esa etapa se vinculó a este museo y desde entonces y hasta ahora es lo que en otros lugares llamarían Chief Curator o conservador jefe, pero aquí tienen otra terminología que prefiero no usar porque para mí es el Chief Curator. Bueno, claro, yo a Saturn lo conozco muy íntimamente por relaciones de amistad, pero aquí no vamos a entrar en eso. Vamos a hablar de su forma de trabajar y en particular de cómo desarrollamos dos proyectos que supusieron un gran esfuerzo para los dos, para Lucía también y toda la gente implicada, departamento de difusión, etcétera. El primero de ellos, Usted misma, tuvo lugar a principios de los 2000, 2003, 2004, y consistía en un concurso de parecidos para el que hubo que hacer una campaña publicitaria muy intensa
con el fin de conseguir a la doble o una mujer que se pareciese a un retrato de mujer de Cornelis de Vos que está en este museo. Bueno, ese proyecto duró muchos meses porque consistió primero en una campaña publicitaria, después en una gran final celebrada en el Teatro Jovellanos, y tuvimos que trabajar muy intensamente, tanto que Satur perdió unos cuantos kilos, algo que creo que hasta me agradeció. También sé que lo puse al límite de la paciencia, porque yo soy muy pesado en cuanto a exigencias. Recientemente hicimos otro proyecto que también demuestra lo implicadísimo que está Satur cuando trabaja, que se llamó El Marco y su doble. Presentamos la colección de este museo en otro espacio mayor, porque este museo, lamentablemente, una de sus mayores restricciones es la falta de espacio. Entonces, El Marco y su doble se montó en el antiguo Instituto Jovellanos con obra de la colección del museo, siguiendo un diseño que yo mismo diseñé, pero con una participación muy estrecha con Satur, que para que se puedan hacer una idea, si yo desde Nueva York lo llamaba un domingo a las 4 de la tarde y le decía a Satur, necesito la medida de este cuadro, iba, o sea, salía de su casa, venía al museo, tomaba la medida y me la daba. Bueno, no vivo muy lejos. Pero bueno, aparte de venir al museo, ibas al depósito en tu coche, y eso, bueno, si hubiese sido un domingo, vale, pero era un domingo, un jueves, un sábado, un lunes, a todas las horas. O sea que, en resumen, Satur es un gran profesional, experto en esta colección. También es experto en algo que la gente no conoce, pero yo sí, que es experto en moda, sobre todo en moda del siglo XX. Y bueno, yo creo que poco más puedo decir, excepto agradecerle la labor que lleva haciendo en este museo durante tantos años, y me gustaría que, la verdad, tuviese un poco más de reconocimiento del que le conceden fuera del museo, quiero decir. Con esto yo creo que poco más puedo añadir. Bueno, pues gracias, Paco, por tus palabras. Como dice él, nos conocimos en la facultad y yo lo recuerdo, bueno, no me gusta hacer comentarios personales, pero bueno, yo creo que este tiene gracia porque estaba aquella facultad que no era un sitio precisamente estimulante. Recuerdo un día, estaba en el Cristo en aquel momento, la Facultad de Historia del Arte, y recuerdo que un día, insisto, que no... yo me estaba decepcionando bastante lo que es el ambiente y incluso la vida universitaria. Entonces llegué allí creo que en coche. Entonces en el aparcamiento vi de repente un coche que estaba lleno de tierra por dentro y del que salían unas sogas. Y entonces dije yo, uy, esto hay que investigar a ver quién está detrás o qué está detrás, y detrás estaba Paco Cao. Bueno, pues somos amigos desde entonces. Y nada, quería agradecer mucho a Lucía por sus palabras y nada, solo permitirme unas palabras a mis compañeros del museo, por supuesto a Lucía, de la que he aprendido mucho estos años, a Camino, a Lía, que está también por aquí, que es una excelente documentalista y me ayuda muchísimo, y a María José también, que está por ahí, que pone un poco de orden en nuestro caos administrativo, y luego a la mayor parte de los auxiliares, que hoy está con nosotros precisamente Sonia, que es de las que más nos ayudan. Bueno, y vamos a pasar ya a Jesús Gargallo, que es de lo que se trata. La conferencia la planteo como una manera de acercarnos a un artista, de acercarnos a una obra de arte a través del museo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una pieza entra en el museo hay que hacer un mínimo de investigación.
esa investigación puede ser diferente a la que se hace en la universidad, es de otra índole, pero hay que procurar recoger toda la información posible para luego transmitirla al público. No podemos, la mayor parte de las veces no podemos acudir a fuentes primarias, o sea, lo que es protocolos notariales, registro civil y demás. En su mayor parte son, por el tiempo y por todo, tienen que ser fuentes secundarias, pero bueno, procuramos que la información sea, y sobre todo desde este museo, viendo cómo trabaja Lucía y demás, procuramos que la información siempre sea, por supuesto, lo más correcta posible, lo más profesional. Quería agradecerle mucho a Pilar García de la Cruz Mújica, que me ayudó también mucho en esta información. Ella está vinculada, la donante de estas medallas, está vinculada tanto por línea materna como paterna a sagas familiares muy emblemáticas de nuestra ciudad, tanto en la arquitectura, en el urbanismo, en el jardín y, en definitiva, en el desarrollo urbano de Gijón. Nieta del arquitecto Miguel García de la Cruz por parte paterna y de Genaro Mújica Ucelay por parte materna. Este último, por cierto, estudiante de jardinería en Gante y diseñador de jardines emblemáticos como el de García Sol, la finca que hay en Granda, que bueno, ahora regenta el Opus Dei y es un sitio con cierta dificultad para ir, pero tiene un jardín maravilloso que, si tienen ocasión y pueden ir a ver, pues bueno, está diseñado entre otros muchos jardines. Y también descendiente de Pedro Mújica Otegui, que también es el autor de nuestros queridísimos jardines de la Reina, jardinero, por cierto, formado en Versalles. Si no me confundo, toda esta información me la proporcionó Pilar, afortunadamente. Como decía Lucía, las donaciones para nosotros son fundamentales, sobre todo por parte de un museo municipal que solo cuenta con el presupuesto del ayuntamiento, que, por ejemplo, por razones legales no puede recibir daciones en pago, como es el caso de la colección Massabeu, que fue al Museo de Bellas Artes, que es de titularidad regional. Nosotros esa forma de agrandar nuestras colecciones no es posible. Entonces, bueno, gracias a las donaciones y al presupuesto, al escaso presupuesto de adquisición de obras, podemos ir haciendo la colección. Esta colección, ya empezamos, a ver. Lo había ensayado, pero le pasa lo mismo. Esta colección es fruto del añadido, añadiendo a esta donación, quería hacer referencia mínimamente a otras colecciones que son fundamentales para nuestro museo. La primaria y original, bueno, aparte de unos cuadros que llegaron antes de Julia Alcaide, la donación de Julio Paquet García Rendueles, que nos permite tener cuadros tan significativos para nosotros como este, Carboneros o Gabarras, que ya no solo es un excelente cuadro de Martínez Abades, sino que además documenta el transporte de carbón en nuestro muelle, con las fábricas de Natahoyo al fondo. Esta obra también fundamental, también legada, en este caso legada, legado es a la muerte del propietario, donación es en vida. Esta Inmaculada Penitente de Escuela Española, de Ignacio Ruiz de la Iglesia. Este cuadro pertenecía a Jovellanos, los descendientes lo vendieron a Julio Paquet, y Julio Paquet luego volvió afortunadamente hasta nosotros, y es una de nuestras. Contamos con esta obra del barroco tan buena. Otra donación fundamental que comentaba Javier Santos, que lo vi por aquí, comentaba que es tan importante para nosotros como pudo ser la Massabeu para la dación en ese caso. Esto fue donación, esto fue pura generosidad. Por parte del matrimonio Lledó Suárez, nos donó también obras importantes, entre ellas este retrato del Marqués de Wellesley, de Sir Thomas Lawrence. Es raro que haya en colecciones, tanto públicas como privadas, españolas, pintura inglesa. Pues bueno, gracias a eso, un museo público, los gijoneses tienen este patrimonio que les pertenece. Podía seguir ad infinitum y no quiero, bueno, hay muchas donaciones. Recientemente tuvimos la de Camín,
una donación también importantísima. También Antonio Suárez, vamos a hacerle ahora el centenario, y también ha sido una donación fundamental. Pero luego hay una serie de pequeñas donaciones, como es este caso de estas medallas, que yo quiero resaltar, y bueno, resaltar algunas piezas que para mí son especialmente, bueno, que me gustan, vamos. Por ejemplo, esta es una donación de un vidrio de Cifuentes Pola y compañía, de una opalina, y sobre la opalina está pintado el Brigada Municipal de Bomberos de Gijón. Es una pieza de 1892, que para nosotros es, bueno, fundamental para nuestra colección de vidrios. Otra pieza recientemente donada por la familia Clavero también es esta caricatura en yeso de Pepín Morán, ya hablaremos luego de estos artistas, del conde de Romanones. Otra donación fundamental está por parte de Elena Moreno Truán, de la familia Truán, también esencial en el desarrollo industrial y artístico de nuestra ciudad. Este primoroso plato absolutamente pintado a mano de loza por Enrique Weber. Estas donaciones nos permiten, esto está pintado por Milius Smith, nos permiten llegar hasta una serie de artistas que trabajaron en nuestra ciudad, en Gijón, y cuya huella se perdió completamente. En este caso, artistas probablemente de origen suizo, que era del origen también de la familia Truán, y que hacían de nuestra ciudad un sitio con una nómina de artistas importantes, más allá de Valle y Piñole. Todas estas donaciones me llevan, si me permiten, a hacer una pequeña reflexión sobre el carácter de nuestro museo. Se trata de un museo, perdón. Se trata de un museo municipal, por lo tanto es un museo que yo creo que debe y tiene que hablar de la ciudad de Gijón y de sus artistas. Luego debe hablar de nosotros como sociedad, de la ciudad de Gijón como sociedad, y no andarse con otro tipo de, digamos, si me permiten, tonterías. Esto, ni rompederos de cabeza, ni ninguna otra cosa. Hay que, sin afanes identitarios, ni muchísimo menos, pero simplemente hablando de nosotros como comunidad, lo que se llama ahora en lenguaje, no sé cómo calificarlo, bueno, tendremos que ser un museo situado. Situado quiere decir un museo consciente de la colección que tiene y un museo vinculado a la sociedad que lo levantó en cierta medida y que lo alimenta. Y solo así podremos hacer un espacio interesante, y solo así, cuando recibimos visitantes de fuera, pueden ver algo distinto. En un mundo globalizado, pues lo que quieres ver cuando visitas una ciudad, digo yo, es ver algo, bueno, pues un poco diferente. Los museos de arte contemporáneos, no sé si los visitan, pero son iguales en la mayor parte de las capitales. Tampoco podemos competir con grandes colecciones ni nada de eso, pero sí podemos competir en cuanto a museo, si es posible, apegado a la sociedad, y eso se puede hacer, bueno, aparte de la difusión y otro tipo de actividades, se puede hacer a través de la colección, porque gracias a estas medallas, gracias a este plato, gracias a Pepín Morán, por ejemplo, nos ponemos en contacto con los descendientes. Esos descendientes se sienten un poco, en cierta medida gratificados. Luego, además, por ejemplo, en el caso de la fábrica de vidrio, yo tuve ocasión de visitar buscando piezas de vidrio, tienes ocasión de visitar a muchas familias con sus que todavía guardan piezas, las hay más importantes, menos importantes, pero vinculadas. ¿Y qué voy a decir del retablo del mar, que vincula absolutamente el museo a Cimavilla? Antes venían ya, cuando todavía vivían, venían los familiares de los que están representados allí a enseñar a sus deudos, los que tenían aquí muy orgullosos, y bueno, y ahora intentamos también que sigan viendo. O sea que la vinculación con la ciudad es lo que creo que nos hace interesante. Y ya permítame también sin falta de ser, bueno, yo nací aquí en Gijón, pero bueno, también tengo mis más y mis menos con la ciudad, pero en fin. Voy a hablar un poco de un Gijón que interesa, o que por lo menos a mí me interesa.
voy a dejarlo. Bueno, esta es otra donación también pequeña, de una sola pieza, pero también muy interesante, de Tito Reguera, también un escultor decorador, que fue discípulo de José Cuartas, que a su vez fue discípulo de Gargallo, ¿no? Y también es otra pieza interesantísima, que también forma parte de esto que os digo. Hablaba antes de lo que les voy a intentar ofrecer ahora, es eso, la pequeña investigación que te deja otras labores del museo hacer cuando ingresa una pieza. El museo ya tiene una larga tradición de investigaciones, empezando por la figura de Jovellanos, por supuesto, que es donde estamos, en la casa natal, con la reedición del catálogo de dibujos, la colección perdida, como tantas otras cosas en nuestra ciudad, bueno, y en otros sitios también podemos recuperarla, aunque solo sea a través de las fotografías que quedaron. Se hizo esta reedición hecha por Alfonso Emilio Pérez Sánchez, el que fue durante muchos años director del Museo del Prado, una edición excelente, y así al menos podemos saber o conocer lo perdido. Por supuesto, el libro esencial de Javier González Santos, una investigación absolutamente seminal para saber la colección que tenía Jovellanos, y es lo que llena otra de nuestras salas. Las investigaciones de Francisco Cravifós, fundamentales también para el periodo y para nuestro museo, empezando por la por la litografía en Asturias y especialmente en Gijón, pasando por los vidrios. Les hablaba del retablo del mar. También pudimos contar con la investigación de María Sotocano, que leyó su tesis sobre Sebastián Miranda y pudo intentar y dio ocasión de hacer una exposición y esta publicación donde podemos reconstruir toda la mayor parte. Fue capaz de identificar a la mayor parte de los personajes del retablo. El retablo, que la pieza verdaderamente interesante es la de los años 30, pero bueno, la que tenemos ahora ya de los 70, rehecha posteriormente, la original se perdió, pero al menos como documento del barrio alto y de Cimavilla es fundamental. Intentamos últimamente también introducirnos, como no, en la arquitectura tan importante. De hecho, vamos a hablar mucho de arquitectura hoy hablando de Gargallo. Recientemente hemos recibido también otra, en este caso también es un depósito muy importante, que es el archivo de Miguel Díaz Negrete, un arquitecto también fundamental en el desarrollo de Gijón, desde la Guerra Civil hasta las primeras décadas del siglo XXI. Y bueno, ya un poco para acabar este rápido repaso, otra publicación y una investigación, fundamental absolutamente para nosotros, también por Francisco Cravifós, Líneas al vuelo, donde reconstruye y donde habla de un montón de artistas olvidados, la mayor parte, otros no, y nos permite, fue una guía, aparte del interés que tenía, es una guía estupenda para nosotros a la hora de incrementar las colecciones, incrementarlas no a lo loco, sino siguiendo una línea, siguiendo un criterio. Bueno, pues esta investigación de Cravifós fue fundamental y lo sigue siendo para nosotros. En ella aparecen noticias sobre Jesús Gargallo Arteche. En esta reivindicación que hago, espero no quedar muy playo con Gijón, que no playo, voy a centrarme sobre todo en la actividad que tuvo la Casa Gargallo, sobre todo antes de la guerra, aunque bueno, voy a poner también ejemplos interesantes de después. Y pongo esta foto, que es del siglo XIX, de marquería de nuestro puerto de Gijón, para que creo que transmite muy bien el barullo que había en este puerto. Gijón fue definida por Antonio Camacho, un personaje también del que dentro de poco va a salir una investigación por un profesor de la Facultad de Económicas, Enrique Loredo, y fue del que saque esta cita. Antonio Camacho definía a Gijón como una ciudad improvisada, y me parece una definición bastante estupenda y bastante acertada. Y esa definición es ya de la segunda década del siglo. Si era una ciudad improvisada, yo creo que lo sigue siendo un poco todavía.
La cierta rareza e improvisación de Gijón yo creo que es en lo que nos debíamos fijar y lo que deberíamos resaltar. René Char decía, destaca o fíjate en tus propias rarezas. Bueno, pues Gijón es una ciudad al menos improvisada, como decía Antonio Camacho. No es capital de provincia, como todos sabemos, o de comunidad autónoma, que suena mejor. Ya en 1900 era más o menos como Oviedo de habitantes, estaban las dos, 47.500 por Gijón, 48.000 en Oviedo, para en 1940 ya superar a Oviedo ya en 20.000 habitantes, en 1940, en todo este periodo que vamos a tratar. En 1940 Oviedo tenía ya 82.000, Gijón 101, y luego ya la gran explosión que fue en los finales del año 60 y toda la década de los 70. Durante este periodo en el que me quiero centrar, sobre todo el primer tercio del siglo XX, Gijón era una ciudad verdaderamente interesante. Yo la calificaría como cosmopolita. La puedo calificar como cosmopolita, ¿por qué no? Aquí tenemos otra foto del puerto, precisamente tenemos aquí los jardines de la Reina con las palmeras recién plantadas, o no hacía mucho. Una ciudad donde el puerto era un lugar fundamental, sobre todo hasta 1910, que es cuando se construye, que es cuando empieza a funcionar, 1910, el Musel. Hasta entonces, Gijón era una ciudad un poco, bueno, pues en torno a este puerto, al puerto antiguo que vemos aquí. Aquí a la izquierda, ¿se ve algo? ¿Se ve el cursor? Sí. Estos son los vagones del ferrocarril de Langreo que llegaban hasta aquí para cargar el carbón, la rula, vamos, imagínense. Salían de aquí también todos los barcos que viajaban a ultramar a llevar a nuestros emigrantes. Esta foto lleno de hoteles, el puerto para atender a todo este movimiento. La foto en concreto está hecha desde el edificio que conocen de Femetal, que era donde estaba el Hotel Iberia, y luego aquí al final donde están ahora las dos torres, estaban los hoteles El Comercio y Malet, entre otros. El Malet luego pasa a la calle Corrida. Malet era una familia francesa que instaló aquí un hotel. Por lo visto, Madame Malet recibía abajo en la recepción del hotel a sus clientes, y era una figura del Gijón del momento. Una ciudad con tres cabeceras, tres cabeceras de periódico, nada menos: El Comercio, El Noroeste o La Prensa. Este último también una publicación muy interesante. Esta cabecera, que la cogí un poco como al azar, buscando en la hemeroteca de 2 de junio de 1921, la cogí un poco al azar. Bueno, pues aquí hay una caricatura y luego un artículo del arte asturiano de Fernando Vela, el secretario de Ortega y Gasset. O sea, un periódico verdaderamente de nivel. Una ciudad, al principio, digo, en estas décadas donde está Fernando Vela, donde estuvo José Moreno Villa, reconstruyendo José Moreno Villa, de la generación de la generación del 27, que reconstruye la colección de dibujos de Jovellanos, Gerardo Diego, el propio Fernández Balbuena, que tenemos aquí el retrato porque tenía aquí un hermano. La labor durante esos tiempos fundamental del Ateneo Casino Obrero, que era una institución muy adelantada a su tiempo, que procuraba la formación de la clase trabajadora, con una biblioteca circulante enorme, hacían un grupo excursionista, un grupo de ajedrez, un grupo de esperanto, incluso hasta un grupo naturista, invitaban a conferenciantes de prestigio y demás. Era una institución, además, un poco fundada por Magnus Blista, un poco apoyada desde la burguesía también, pero también en el que la clase trabajadora, bueno, tampoco se sentía
fuera, sino muy al contrario. Es un sitio donde se formó Pachi y perteneció al Ateneo Casino Obrero el propio Pachín de Melás. Afortunadamente todo como tantas otras cosas, se acabó con la guerra. El propio Antonio Camacho, del que hablaba antes, fue director de La Prensa, periódico, por cierto, se me olvidaba el dato, fundado por Julián Ayesta, ahora muy entre otros, muy popular por Elena o la mar del verano, esa novela que está ahora, que se recuperó recientemente y bueno, que se decía que no había buena literatura en España en los años 50 y ahora está como ejemplo de buena literatura. Bueno, pues espero. Bueno, pues en esta interesante época coinciden también muchos artistas. No quiero tampoco presentar la cosa como, bueno, era una sociedad también compleja, con conflictos serios, sobre todo por parte de los obreros, la clase trabajadora, en una ciudad. Cuando hablamos de ciudad improvisada es por la característica de Gijón. La dicotomía entre industria y turismo nunca se acaba, ni incluso ahora se acaba de virar ni hacia un lado ni hacia otro. Hombre, claramente somos una ciudad, o es una ciudad sobre todo industrial, pero esa dicotomía ya se mantuvo desde el principio. ¿Qué quiero decir con el principio? Pues que verdaderamente Gijón es una ciudad que surge a raíz de Jovellanos. Antes de Jovellanos, que fue el que impulsa la ciudad, impulsa que el carbón salga por aquí, por Gijón, antes no dejaba de ser una población más local asturiana, donde por no había ni conventos, que antes, bueno, lo de los conventos, tuvieron que venir las monjas de Llanes a fundar el convento de aquí, de lo que luego fue Tabacalera, pero ya muy a finales del siglo XVIII, o sea que era una ciudad, pues, como podía ser Luanco, Lastres o Llanes o incluso inferior. Las grandes ciudades eran Oviedo y, por supuesto, Avilés durante el barroco, ¿no? Entonces, desde este museo y a partir de Jovellanos, precisamente la formación de colecciones y las investigaciones y demás, pues están dirigidas un poco a contar todo esto. En esa época de la que quiero seguir un poco hablando, para hablar un poco de los artistas, aparte de aparte de Evaristo Ballín y Cayenor Piñole, los dos pintores por antonomasia, otros dos arquitectos fundamentales, Miguel García de la Cruz y Manuel del Busto, los dos además nacidos en 1874, y había además una potente industria relacionada con las artes de la que ya hablé antes: la litografía, la ilustración, el vidrio, la loza, la pintura decorativa, la escultura decorativa, que es donde enclavamos a Gargallo, otras artes de las consideradas menores, como la rejería, por ejemplo, fundamental en toda la construcción, en antepechos de balcones y demás, hay una rejería espléndida. Y entre esos artistas un poco un poco olvidados, está uno que estamos también intentando recuperar desde el museo, ya con líneas al vuelo y con otros dibujos demás, que era Pedrín Sánchez, que es el que hace este retrato de Pachín de Melás. Es que fui para atrás en vez de para adelante, perdón. Pedrín Sánchez también, como ilustrador, esta espléndida ilustración para la portada de Blanco y Negro, también de esa época. Otros artistas, Alfredo Truán, voy a dejarlo ahí, que los segundos apellidos no me quiero olvidar, el hermano del músico, y también, en este caso este dibujo que yo le tengo especial fijación, me parece muy bueno, del año 40, de un desfile de artistas. Es un cuaderno con un desfile de artistas, todo que pasaron por allí. Y que aparte de la litografía, de los fotógrafos también, fotógrafos muy interesantes como Arturo Truán Bamonde, que en los años 20 hace este tipo de fotografías que están
en la vanguardia de lo que se está haciendo en fotografía en Europa, lo que se llamó la nueva objetividad. Ilustradores y litógrafos como Germán Horacio, que es autor también de esa misma época de esta litografía tan interesante, que estaba en manos de su tía, su hermana, perdón, su hermana, de Pilar Robles, que por cierto todavía sigue viva con más de 100 años y que depositó en el museo esta litografía. Otros artistas como Elías Díaz, en fin, son artistas un poco, digamos, que están, insisto, olvidados. Elías Díaz, Vigil Escalera, que en realidad él era oculista, pero aparte de ser un buen ilustrador, aparte de ser y pintor de platos también, pues hacía otro cuadro que también fue una donación junto al Balbuena que tenemos ahí, porque era el marido de la retratada, y hacía estas cosas así de índole daliniana, ¿no? Una ciudad muy animada, que contó con la actuación de la gran Josephine Baker en 1930, nada menos, que actuó en el Teatro de Indurra, y que Piñole, en este dibujo, Piñole, el tan sobrio, tan tal, pues debió de quedar fascinado por la diva americana, y hizo este maravilloso dibujo que está en la colección del Museo Nicanor Piñole. Pues esas cosas pasaban en Gijón en aquel momento, actuaban estrellas de la talla de Josephine. Para empezar un poco hablando de Gargallo, ya me estoy alargando, a ver si... quería explicar un poco por qué llamé a esta conferencia Ornamento y Virtud. Y esto he sacado de un escrito de este señor tan adulto, no me pude resistir a no reproducir esta imagen que me pareció, este retrato me pareció muy sugerente, un poco Drácula o sin colmillos. Es Adolf Loos, un iniciador en arquitectura del movimiento moderno, que escribió un artículo que se llamaba Ornamento y Crimen, Ornamento y Delito. Por cierto, se puede consultar en internet, está traducido, y es una locura por otra parte muy del momento, ¿no? Dice unas cosas, que tienen su aquello. Dice, habla del ornamento. El ornamento no es solo el símbolo de un tiempo ya pasado, es un signo de generación estética y moral. Nada menos. Bueno, pues aquí no vamos a hablar precisamente de ornamento y de reivindicar el ornamento. Y entonces, ¿por qué no? Porque ya estamos tampoco voy a decir hartos, no. A ver, pienso que se imponen cánones, se imponen modos de ver la historia del arte o ver la evolución desde determinados sitios, y hay que empezar a desarrollar cada uno el propio, y se puede desarrollar uno desde la periferia, si quieren llamarlo, de Gijón, pero se puede desarrollar. Y aquí vamos a hablar de ornamento. Aquí precisamente puse en confrontación a la izquierda el ornamento y delito, este edificio de Adolf Loos en Viena, y la Casa de Comunicaciones de Madrid, el Palacio de Cibeles, donde está ahora el Ayuntamiento, donde trabajó y mucho la Casa Gargallo, en la mayor parte de las escayolas. Ambos están hechos más o menos en épocas similares, y vemos que la concepción es totalmente distinta. Por eso lo llamé ornamento y virtud, como una manera también de reivindicar el ornamento. Desde luego, Adolf Loos era un defensor a ultranza del minimalismo, pero vamos, a ultranza. Y pasemos ya a los Gargallo, que ya va siendo hora. La decoración de interiores y, en general, la escultura decorativa está poco estudiada. Por eso creo que es de justicia reconocer la labor investigadora de la universidad, un proyecto que sacó orientado a la decoración de interiores, coordinado por Ana María Fernández García,
con Carmen Bermejo también, que está entre nosotros, y titulado Decoración de interiores, firmas, casas comerciales y diseño en Asturias 1880-1990. De este proyecto precisamente ya empecé a tener noticias de Gargallo, y en concreto en un artículo firmado por Leire Rodríguez titulado Creadores y difusores del gusto en la decoración de interiores. Bueno, la decoración de interiores estaba en general, o este tipo de artistas estaban en general descuidadas. Esto, claro, cuando te llegan 2 medallas o te llega algún otro tipo de piezas, puede ser un hándicap porque tienes que buscar con más ahínco. Aparte, debo de referirme también a los artículos y publicaciones sobre específicamente de arquitectura, sobre Miguel García de la Cruz o Manuel del Busto, los 2 principales, y tengo que señalar en este sentido a Héctor Blanco, colaborador del museo, y es el que de hecho, es el que comisarió la exposición de Miguel Díaz Negrete. Aquí tenemos en la fotografía a Miguel Gargallo Pérez, que es el fundador de la casa. La casa fue fundada en 1895 en Gijón como Gargallo Hermanos, 1895, finales del 19. Y en 1929 pasó a llamarse Casa Gargallo, que es como el nombre más popular y el que conocemos, ya en 1929. Miguel Gargallo Pérez, el fundador, provenía bueno, el linaje ya se remonta a Zaragoza, a Luis Gargallo Nicolás, que era un tallista de madera y dorador, justamente como el padre de Goya. Pero bueno, esto se me acaba de ocurrir. Tiene 11 hijos y sus hijos varones, entre los cuales está Miguel Gargallo Pérez, que es el que vemos en la imagen, este retrato, montan un taller de decoración. Perdón, el retrato es Miguel Gargallo Pérez. El que monta un taller de decoración, y es que tenía aquí, y uno de los 11 varones, de los 11 hijos, los varones montan un taller de decoración y ya mandan en aquel momento al mayor, a Luis Gargallo Pérez, a París para que aprenda las técnicas de decoración. En San Sebastián trabajan muchísimo, en ese San Sebastián de la Belle Époque, hacen, entre otras cosas, toda la decoración del Teatro Victoria Eugenia. Igual que van a hacer aquí en Gijón, también trabajan mucho en arquitectura efímera, carrozas para carnaval y múltiples decoraciones. Por cierto, las hermanas, vemos que era una familia verdaderamente emprendedora, porque las hermanas forman el taller Gargallo Hermanas de costura y confección de sombreros. O sea que era una familia bastante emprendedora. A raíz de esto, es curioso estudiarlas. Miguel Gargallo Pérez llegó a ser presidente de la asociación o de la Casa de Vascongadas en Gijón. Ahí hay un vínculo así un poco en el aire entre Gijón y San Sebastián. Digo vínculo en cuanto al tipo de ciudad. Yo creo, francamente, mucho más interesante Gijón que San Sebastián. Lo digo porque San Sebastián es la ciudad de la Belle Époque, la ciudad donde iban a veranear la realeza, la ciudad de la burguesía, una ciudad ya tal. En cambio, Gijón, yo digo más interesante por ser más complicada, por ser más con la industria, se intentó que también viniera la realeza para ver si se potenciaba, pero claro, ¿cómo se iba a potenciar con el carbón llegando al centro de la ciudad, con toda la industria que había alrededor potentísima y demás? Pero una ciudad, por otro lado, como decía antes, con mucho interés precisamente por eso. Bueno, pues esto, Gargallo Hermanos viene de San Sebastián. De hecho, en los primeros trabajos figura como sucursal en San Sebastián, y supongo que, como el caso de la familia Masabeu, como Masabeu Rovira, que mandaron al hijo a Oviedo,
pues probablemente de uno de los 11 hijos, Miguel Gargallo Pérez, haya venido aquí a instalarse en Gijón y en Asturias en general, porque aquel tiempo, a diferencia de ahora, Gijón y Asturias era un sitio de oportunidades. Parece un anuncio, pero es que era así. O sea, venía gente, estos establecían montones de industrias, era una ciudad, yo creo que vibrante, no envejecida no con este grado de envejecimiento, sino muy al contrario. Estos son retratos que se conservan de los padres de nuestro protagonista, de Jesús Gargallo Arteche. Esta es su madre. Están hechos, Manuel Arteche, Cendoya, están hechos por vaya, ahora se me fue el nombre y no lo destaca aquí. Castro, era por un pintor de Valladolid que, aunque haya hecho, sobre todo fue un buen paisajista, pero seguramente los encargó, es muy probable que los haya encargado el propio Jesús, porque Raimundo Castro, que es el pintor, estuvo también en París y probablemente fuera compañero de Jesús Gargallo. Y ahora, un poco antes de las medallas, y para ilustrar un poco la sociedad, el grupo de sociedad del que estamos hablando, voy a poner unos minutos de una película rodada en 1929 por Arturo Truán Bamonde, el fotógrafo, una figura muy interesante y con muchas inquietudes. Entre otras cosas, hizo esta película en época tan temprana como 1929, no es que salga Jesús Gargallo Arteche, pero si sale, vamos a ponerla para tener un poco de animación, si salen estas figuras de Gijón relacionadas con la familia y muy interesantes. A la izquierda vamos a verlo por cierto, esta película también donada por Elena Morena Truán, otra de las donaciones muy destacadas para nuestro museo. De izquierda a derecha está Miguel García de la Cruz, que es abuelo de nuestra donante, María Asunción García de la Cruz, su hija, y Margarita Pérez Cerce, que era la mujer de Miguel García de la Cruz. Que por cierto también estaba emparentada con Truán, con Bamonde, con los Truán, en fin, todas las familias estaban unas emparentadas con otras. Y pues precisamente de esta gente, como diría Evaristo Valle, de elegantes de Gijón, vamos a hablar. Y de gente que estaba muy al día de todo. En la película recoge, vamos a verlos un poco más actuar, ellas, como ven, muy elegantes, a pesar de, no sé por qué Paco incidió en que yo era especialista en moda. Suena un poco frívolo, Paco, pero aquí las ven muy elegantes, con vestidas Belle Époque, también el terno de Miguel García de la Cruz, y están en un viaje que hicieron a Madrid, están en la Casa de Fieras del Parque del Retiro. Por aquel entonces era muy habitual en los parques centrales poner animales, poner un zoo. Como ya saben, en Berlín la estación central, que estaba en la Kudamm, se llama Zoo, y era donde estaba el zoo, también en Nueva York. No sale Jesús Gargallo Arteche, pero podría. Aquí tendría 19 años. Luego es curioso, voy a pasar un poco, es que aquí los vemos con esos abrigos espléndidos, sombreros y eso, elegantes de Gijón y muy estupendos, como pueden ver. Están en la Casa de Fieras. Y luego viajan a la Exposición Internacional de Barcelona del año 29, de la que luego vamos a hablar un poco. Más bien vamos a hablar de la de Sevilla, pero viajan a la Exposición Internacional del 29. Aquí en Madrid siguen la Gran Vía, que no hacía muchos años que se había abierto, la Gran Vía, y
aquí están, vuelven a estar. Voy a pasar un momento. Aquí están otra vez posando con, les digo, con esos abrigos espléndidos. Seguramente como Gijón en aquella época ya saben que se llamaba el pequeño Londres por la calidad y variedad de su comercio. Y bueno, aquí queda reflejado en este sombrero boina a la moda, pañuelo, el abrigo también de paño estupendo. Y bueno, luego ya nada, y luego ya son imágenes de, esto es el Parque del Retiro, y luego ya van a la Exposición Internacional de Barcelona. Aquí tenemos la Plaza de España de Barcelona y aquí están los palacios de Montjuïc y tal, con lo cual estaban al día y viajaban y estaban al día de todo lo que había en ese momento. Bueno, que ya son menos 10 y casi no hablé de las medallas, pero bueno. No pasa nada porque ahora, perdón, si lo había. Las piezas que nos ocupan son 2 medallas de bronce, acuñadas en un taller de medallas de París muy respetado, el de Nicolas Guyantoy Brenet. Tiene aquí la firma del acuñador. Son medallas que se producían bastante, porque luego lo que se hacía era grabar en el centro lo que te interesaba. En el anverso tiene esta imagen clásica de Atenea como diosa de la sabiduría, que está levantando la corona de laurel, como digamos para depositarla simbólicamente al ganador de la medalla. Y detrás tiene más coronas para seguir depositándolas. Una de ellas es de 1909, realmente reza así rápido: hombres y mujeres, escultura, talleres de Messieurs Berlet y Landowski. 50 francos, exequo, torso de hombres a Messier Gargallo, 1909. Y la siguiente es también el anverso es igual, y en el reverso pintura, Academia Julien y escultura, y hombres y mujeres, escultura, taller de Berlet Landowski, premio 50 francos, retrato femenino a Messier Gargallo. Entre las muchas academias que proliferaban en París, la Julien era de las más, o la más, digamos, prestigiosa. Bueno, la más prestigiosa en realidad era la École des Beaux-Arts, la Escuela de Bellas Artes, pero la Escuela de Bellas Artes ponía muchas dificultades, que digamos que era la oficial, ponía muchas dificultades para entrar. Primero, tardó mucho en admitir a mujeres, en primer lugar, y hasta llegó a poner un examen de francés muy exigente, precisamente para que no fueran los extranjeros, para que no se apuntaran los extranjeros. Entonces, la Academia Julien abrió en 1868, era una academia que enseguida admitió a mujeres enseguida, y sobre todo, y tenía una gran ventaja, que se trabajaba sobre el modelo natural. No era habitual ni común, sobre todo por muchos artistas que venían de fuera, poder trabajar con modelos desnudos naturales. En este cuadro vemos uno de los talleres de la Academia, precisamente, en este caso de un pintor académico que se llamaba Bouguereau. Este cuadro es de él y no es precisamente de los más académicos, era un pintor de estos que llaman pompier, porque no se sabe si por pomposo o porque dibujaban todos, siempre eran clásicos, que dibujaban siempre las figuras cascos que parecían bomberos, que ahí viene lo de pompier. Y bueno, aquí vemos un poco el ambiente que Jesús Gargallo conoció en esa época. Él no estuvo en este taller en concreto, pero sí en el taller de Berlet y Landowski.
Lo de trabajar, insisto, el desnudo a partir de modelo vivo era muy importante, porque en otros sitios, en lugares de formación de muchos de ellos más atrasados en las costumbres que París, tenía que trabajar sobre modelos de escayola. La academia fue, en un principio fue muy, la Academia Julian privada, insisto, en un principio era académica, valga la redundancia, ¿no? O sea que apostaba sus profesores difundían y protegían y animaban a sus alumnos, a sus discípulos, a que hicieran arte académico, o más bien de estilo académico, aunque enseguida se fue abriendo sobre todo hacia el modernismo, hacia el simbolismo. Las clases, desde luego Jesús Gargallo conoció ahí un ambiente verdaderamente cosmopolita, aunque, insisto, Gijón con la cantidad de extranjeros que había de fuera, que habían venido a las fábricas, tampoco es que fuera un pueblajo, vamos. Perdón. En las clases había rusos, turcos, egipcios, serbios, rumanos, finlandeses, suecos, alemanes, ingleses, escoceses y muchos americanos, y sobre todo americanas, porque todavía el viaje de los americanos a París, o París era para ellos, un poco lo sigue siendo en algunos lados, la MOOC, aparte de la MOOC, era el centro fundamental en aquel momento. Las medallas son fruto del tipo de enseñanza que fomentaba la competición, de tal manera que cada cierto tiempo daban unos premios que eran la medalla, que iba acompañada de premio también económico. Los premios eran 5. Premio a la mejor academia hombre, premio mejor a la academia mujer, o sea, una academia, un estudio del cuerpo entero femenino y masculino, premio al torso masculino, premio al torso femenino y un premio al retrato. Las 2 medallas de Jesús Gargallo se la concedieron por el torso masculino en 1909 y el retrato, que además es, creo que femenino, retrato femenino, sí, a Monsieur Gargallo. Se lo dieron en 1909-1910. Era una manera de recompensar entraba dentro de la enseñanza estos premios que le daban. El artista, como les digo antes, estos escultores con los que estudió Gargallo, uno era Raúl Verlet, que podemos ver aquí en una de sus obras, un poco más, como vemos aquí, más académico, este es un Orfeo, y luego Landowski, el otro, Paul Landowski, era un escultor francés de origen polaco, que ya vemos que ya era otra cosa, Esta es una obra, bueno, ya es de los años 20, no coincide cuando estaba estudiando allí Jesús Gargallo, pero su maestro ya hacía, en los años 20, hacía cosas como esta, que es un monumento a la Reforma en Ginebra, con cuatro reformistas allí. El segundo por la izquierda es el propio Calvino, y luego justamente este maestro de Jesús Gargallo, pumba, el Corcovado. Es el autor del Corcovado, del Jesús Redentor, símbolo absoluto de Brasil, que se hizo, por cierto, en Francia. Coincide que las grandes esculturas por las que se conoce Nueva York, la Estatua de la Libertad, o por las que se conoce Río de Janeiro, son francesas o vienen de Francia. Bueno, pues el maestro hizo nada más y nada menos que el Corcovado. En la Academia Julian, donde estudió nuestro hombre Jesús Gargallo, bueno, estudiaron numerosísimos artistas. En primer lugar, un grupo que se formó incluso allí, que se llamaban los Navis, que eran seguidores de Gauguin, pues John Singer Sargent, Nolde, Matisse, Derain, y bueno, y luego posteriormente artistas de vanguardia como el propio Duchamp, Leger, hasta el mismo Dubuffet. El del arte outsider también estudió en la Académie Julian, y después de la guerra, porque la Académie Julian duró hasta los años 50, incluso ahora hay como un sucesor
que es como una especie de sucesor, pues después de la guerra estudiaron Robert Rauschenberg o la mismísima Louise Bourgeois, la de la arañona del Guggenheim. Españoles que hayan estudiado ahí, más o menos de la generación de Jesús Gargallo, próximos, pues Anglada Camarasa, Eliseo Meifrén, Cristóbal Ruiz, que trabajó mucho con Piñole, y los Zubiaurre, Ramón y Valentín, aparte del propio Zuloaga. Y escultores, nada, voy a poner simplemente dos ejemplos. Uno es Miguel Blay, el famoso Miguel Blay, que aquí famoso en Gijón por la polémica que hubo por un crucificado de la Iglesiona que sí se llevaron y luego creo que recuperaron, creo que ya está allí. Y Nemesio Mogrovejo, que bueno, aquí escogí una obra más académica de él, pero también es otro escultor, bueno, los quise poner por eso mismo. Bueno, veo que ya son casi las 8 y quería que intervinieran, pues me quedo a la mitad, pero bueno, solo dar unos apuntes. Jesús Gargallo, tenemos constancia de que vuelve, al poco ya de obtener estas medallas, vuelve para Gijón, con lo que estaba trabajando la casa, y el padre seguro que era muy, muy necesario aquí. Los hermanos Gargallo, el fundador tuvo 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, Pilar, María Luisa, Julio y Jesús. Jesús, digamos que los que empezaron a trabajar enseguida fueron Jesús el mayor y Julio el menor. Me da la sensación, por lo que leo, que Jesús, digamos, era el artista y Julio estaba más en llevar un poco la empresa y el negocio, pero bueno, esta es una opinión. Entonces, no tengo la casa al principio, al comienzo, Casa Gargallo estaba en donde el cine Los Campos, o sea, al final de la calle Ramón y Cajal, que era Boulevard de la Cruz, por el principio de la calle Uría, y posteriormente pasa a su sede ya definitiva en el barrio de la Catalana. No tengo imágenes del primer Casa Gargallo, pero tengo esta otra imagen que me proporcionó un amigo mío que es nieto de este señor que sale en la foto, que es Ángel Colomina. Él, en su taller de escultura, Casa Colomina era una casa que era un poco competencia de Casa Gargallo, pero me sirve muy bien para ver cómo trabajaban este tipo de casas, ¿no? Vemos aquí al dueño, a Ángel Colomina, con los aprendices y con los peones y con los aprendices, y vemos aquí toda una serie de trabajos que hacían para la arquitectura: pilastras, columnas, capiteles, sobrepuertas, ménsulas. Vemos aquí esta ménsula enorme aquí, y el siguiente, ya lo más conocido, lo más emblemático, sería este edificio proyectado por Miguel García de la Cruz, como no, y construido en 1922, que era donde estaba la conocida Casa Gargallo. Yo de este edificio, de hecho, me acuerdo. Además, era un edificio referente para la ciudad, porque muchas veces se decía, queda por donde Casa Gargallo. Pues bueno, estaría a la altura al final de la carretera de las Costas, la última manzana, justo antes de llegar a la avenida de Castilla. Un edificio del año 22. Aquí vemos la enorme fábrica, el taller detrás, y aquí está casa en un estilo así, digamos, que podemos calificar de regionalista por estos aleros tan pronunciados, las arcadas rebajadas, este tramo aquí que sugiere un poco el tramo paladiano, etcétera. Aquí tenemos la entrada y demás. Bueno, pues este edificio fue la sede de la casa hasta el año 79-80. No puedo... sería muy difícil del interior de Casa Gargallo, pero ya de la sede que acabamos de ver sí que pude rescatar esta foto, donde vemos aquí cómo trabajaban la escayola. En uno de los anuncios, de los primeros anuncios de Casa Gargallo de 1901, anunciaban, para que vean todo lo que hacían: cornisas, capiteles, ménsulas, sobrepuertas, camafeos, florones, cariátides,
Bueno, pues en este edificio, en el bajo de este edificio, estaba el Café Oriental, que había sido decorado precisamente por Gargallo. Toda clase de habitaciones y fachadas, trabajos en piedra, cartón, madera, cemento, decoración de habitaciones en staff. La casa facilita toda clase de modelos para la decoración de fachadas. Buen gusto y economía. Esto de decoraciones de habitaciones en staff era una técnica que precisamente trajeron de París, que era escayola con un entramado por dentro de cáñamo. Yo recuerdo que antiguamente las escayolas, si se rompían, le salían como unos, pues ese tipo de... Aquí tenemos también otra foto de Casa Gargallo, ahí, de otra de las cosas que hacían. En este caso seguramente sería para una carroza o para algún evento, o incluso para alguna escenografía, que también hicieron muchas escenografías. Y aquí vemos a este señor ahí que parece que le va a caer encima la columna, ¿no?, de las producciones de Gargallo. Nada, pues aquí iba a poner voy a poner unos anuncios. Tenían 3 secciones: marmolería, que era más conocida, a veces se decía marmolería Gargallo, hacían muchas, sección de decoración y sección de piedra artificial. Otro anuncio, en este caso de los años 30, quise poner este también porque vean la modernidad en el diseño gráfico del logo de la casa, de 1934. Y bueno, ya veo que se me ha hecho muy tarde, vamos a hacer un repaso muy rápido por algunas de sus obras. La primera que tengo documentada es el Café Setién, en la calle Los Moros, que se encargó Casa Gargallo en 1902. Era un restaurante repostería, siempre gustó mucho aquí en esta ciudad la repostería, siempre fuimos muy a la última en repostería. Era de un empresario que ya tenía una cervecería en la calle Corrida, y este trabajo se firma todavía como Los Señores Gargallo de San Sebastián, con sucursal en la calle Oría. Cuando tenía la sucursal se refiere a la de los Campos. Y repasando un poco, a ver, es muy difícil y no podría resumir toda la labor de casi 100 años, 1894 hasta 1979-80, que es cuando en 1979 se declara la suspensión de pagos y en 1980 cierra. Pero bueno, para que vean un repaso rápido de trabajos, la Capitanía General de Burgos de 1906 trabajaron aquí, un sitio con fondo histórico, porque aquí fue donde declararon el 1 de octubre del 36, se declaró Franco jefe de Estado en Burgos. Aquí vemos un poco del interior, vemos los trabajos aquí todos de escayola y demás, estas pilastras y demás. Voy a hacer un pase rápido porque no quiero... el Palacio de la Magdalena de 1911 de Santander, donde hicieron tal. Por cierto, el Palacio de la Magdalena fue un regalo de Alfonso XIII y a Victoria Eugenia de Batmer, que la tenemos ahí, yo creo que en un Sorolla, yo creo que soy Sorolla. Fue un regalo que se les hicieron para promover el veraneo en Santander. El palacio se le regaló y luego no quería marchar sin decir que ya en plena democracia su hijo Juan de Borbón lo vendió al Estado, y no precisamente a un precio simbólico. Bueno, esta es parte de la obra que hacía, por ejemplo, aquí vemos esta estupenda chimenea con el rey, con Alfonso XIII en él, otras estancias del Palacio de Santander, el Palacio Regional, la antigua Diputación de Oviedo, donde toda la labor de escayola se encargó Casa Gargallo, y el Palacio de, como les decía al principio, el Palacio del Ornamento y Virtud, el Palacio de Comunicaciones de Madrid. Aquí vemos un anuncio donde se anunciaba aquí en la prensa precisamente el éxito de la casa fuera. Este es el hall ahora, donde se pueden apreciar. El hall fue todo encargado a Casa Gargallo. Aquí te vemos al joven Jesús Gargallo en precisamente la primera noticia de que ya sabemos que está aquí, porque se presenta junto con Manuel del Busto a un concurso para una escultura de Don Quijote y Sancho Panza para Madrid, y se recoge así en la prensa. Una obra
la obra que nos, desgraciadamente, luego los testimonios materiales que nos quedan son pocos, pero, por ejemplo, tenemos este pequeño cuadro que es de bastante interés, es un paisaje del propio Jesús Gargallo, que, como vemos, parece que en París efectivamente vio a los navis y vio a toda la pintura que se estaba haciendo allí. No quiero utilizar el término posimpresionista porque ya está un poco de modé, pero bueno. Un poco a veces también recuerda el trazo incluso a cosas de Piñole, pero un paisaje yo creo que, bueno, que capta más los de la esencia, ¿no? Manchas de color en abajo, un paisaje interesante. Obras en panteones. Este es un panteón firmado por Miguel García de la Cruz, pero decorado como figura por Casa Gargallo de Laureano Suárez Pérez. Está en el Cementerio Civil de Gijón, porque era masón, era un filántropo que promovió la creación de escuelas en Gijón y fue el que promovió también, pagó el alumbrado de la plazuela San Miguel, y se enterró en el cementerio civil y le hicieron este espléndido mausoleo vemos aquí toda la obra del Gargallo, en este caso en piedra artificial. Tenemos otra pieza de Casa Gargallo aquí en el museo que ingresó hace unos años, y es esta escayola. Bueno, aquí parece un poco, está solo torcida la parte de arriba, el remate que es de forja, que es la torre de la iglesia de las Salesas de Oviedo, que aunque sea un proyecto anterior, porque es del mismo arquitecto que construyó la Basílica de Covadonga, pero se le encarga a Julio Galán Carvajal, se le encarga este remate de la torre, y seguramente después de hacer el dibujo y demás encargó a Gargallo que le hiciera la maqueta, y tenemos afortunadamente esta espléndida maqueta, la verdad, y una pieza realmente rara. Está hecha, es primoroso todo el trabajo que tiene la maqueta en ese neogótico del libro. Y aquí tenemos proyecto de la torre, tal la inscripción, Casa Gargallo de Gijón. Otra maqueta que encontré entre las fotos de tal, que también es una pieza muy curiosa, hacían unas maquetas fantásticas. Esta es una maqueta, es que está muy negra, es una maqueta de uno de los viaductos del tren Gijón-Ferrol, esos viaductos tan enormes que hay en Canero. En Canero recuerdo que hay uno, en Luarco por ahí hay unos viaductos de piedra magníficos. Bueno, pues aquí la maqueta la hizo también una maqueta espléndida, aquí con la naturaleza, el tren por aquí. Y bueno, esta conservamos la fotografía. Por ejemplo, un trabajo muy habitual que nos encontramos los gijoneses todos los días, el monumento a Evaristo San Miguel. El busto es de la fábrica de Trubia, pero el monumento es de Casa Gargallo. Todavía queda precisamente adosado a la gota de leche este escudo hecho por Casa Gargallo y firmado en 1919 en honor a Magnus Blista. También trabajó Casa Gargallo en la decoración de la gota de leche. Bueno, y un poco para ir ya acabando voy a poner así, habían hecho una importante, porque decoraron también multitud de tiendas, y de ese pequeño Londres que era Gijón, multitud de tiendas y cafés, cafeterías, restaurantes y demás. En concreto uno que era muy famoso en 1904, el café-restaurante La Alhambra, del que no tengo fotos, pero sí tengo fotos de ese mismo año, de este stand que hicieron para la primera edición de la Feria de Muestras del año 24, que se celebró en Begoña, antigua Paseo de Alfonso XIII, y vemos ahí todo el trabajo primoroso imitando los mocárabes árabes y demás, en el cafeto que imita la Alhambra. Hicieron también una reforma al bazar más famoso de Gijón, el Bazar Piquero. Este es el anterior, este es el interior de fines del 19, era un bazar con productos de lujo, bastones, paraguas, gramófonos, todo tipo, y lo que se llamaba, que ellos mismos llaman quincallería fina, que son trabajos en metal.
Bueno, ya obras más posteriores, el pabellón de España de Asturias, perdón, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en el año 29, ya saben que Alfonso XIII ya estaban en sus estertores la dictadura de Primo de Rivera, pero Alfonso XIII durante todo su reinado, después del 98, queriendo un poco, de hecho en su última biografía lo llaman el rey patriota, bueno, organizó estas dos exposiciones un poco para crear patria, la de, un poco como se hizo en el 92, la Exposición Internacional de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla. El famoso Parque María Luisa y demás. Ahora esto es el Museo de Artes y Costumbres Populares. La obra es también de otro arquitecto importante, Rodríguez Bustelo. La verdad es que la casa siempre trabajó con los mejores arquitectos que había en ese momento en la región. Hace esta obra que es una imitación como de las casonas asturianas del barroco, con las dos torres, el tramo central, imitando aquí las molduras de orejas barrocas en los enmarques de los vanos, una galería sobre ménsulas, en muchos de esos trabajos el patio, y luego había en la decoración se usaron muebles de la casa de la famosa cama de Jovellanos, que no es la que tenemos aquí, que la que tenemos es de campaña. Esta es la que está en Moías, en el Palacio de Moías, descendientes, sillas que ahora tenemos en la casa y el primer retrato de Jovellanos, que también se empleó como decoración. Ya de los años 30 quería poner esto para ver un poco el tipo de decoración de la época. Vivienda de una familia asturiana. Vemos aquí la decoración que ellos mismos proponen, todo el trabajo, muebles y demás, desde un poco lo que se llamaba estilo remordimiento, que por cierto no sé de dónde viene lo de remordimiento, bueno, debe de venir de Renacimiento, pero bueno. Todo siempre espléndidos materiales y bueno, una estética que ya la ven, que no se pelea con esta otra estética, que hablando de ornamento y delito, vemos que luego la casa supo adaptarse y vemos este café, el Café Manacor del año 34, en la calle Corrida, un proyecto de Manuel del Busto, pero que de la decoración se encargó Gargallo. Ya ven que una decoración absolutamente ya de movimiento moderno, racional y tal, es una pena que haya desaparecido. El anuncio de su inauguración decía lo siguiente, que a mí esto me hizo gracia: las gentes verán en el café verdadera novedad y buen gusto en todos los servicios y muy especialmente en el decorado. Aquí es donde está Casa Gargallo, donde la estética está con singular fortuna asociada al moderno alumbrado indirecto que presta el caché propio de los lugares donde se reúne el mundo elegante. Pues aquí se reunía el mundo elegante de Gijón, y verdaderamente elegante es este café, qué duda cabe. Otra obra también muy importante, La Escalerona, una obra que hizo la constructor fue Gargallo. Aquí tenemos al propio Jesús Gargallo con el alcalde de Gijón y con Abelino Díaz y Fernández Omaña, el autor. Y luego ya, para después de la guerra, quise hacer, porque la empresa intentó una promoción de chalés, que si hubiera salido igual el barrio de la Arena no invadía tanto la playa. Y este era el último chalet que estaba en la playa, ya casi esquina a la avenida Castilla, el chalet de Secundino Felgueroso, en estilo también revival de estilos barrocos de tradición española, y otro chalet al lado de línea mucho más clara y más tal, que era el de la propia familia Gargallo, ¿no? Estos chalets desaparecieron y construyeron lo que podemos ver ahora. Y ya para finalizar, un interior que afortunadamente todavía pervive, del año 49, la floristería, el despacho de flores Casa Mújica. Vemos este interior de Jesús Gargallo, un interior originalísimo, donde quiso hacer, yo creo, como una especie de pabellón de jardín, con esa pérgola apoyada sobre esas columnas, también materiales excelentes, el suelo como de jardín. Vemos el mostrador ahí perfectamente integrado, preside esta fuente con un trabajo de rejería también arriba
con el escudo y el logotipo de Casa Mújica, esta fuente espléndida. Y también, y ya para acabar, un portal de un edificio diseñado también por Jesús Gargallo, otra vez los materiales excelentes. Esto es la cancela, la puerta secundaria, mármoles veteados, este terrazo con ese diseño de esa estrella, también unos mármol, por supuesto, vidrieras emplomadas y puertas de castaño espléndidas, que habrá que hacer están desapareciendo muchas puertas de castaño sustituidas por otras puertas de mucha inferior calidad en pos de una seguridad cuando vivimos en una de las ciudades más seguras o en una de las zonas más seguras del mundo, pero bueno. Y luego ya, esto sí que voy a acabar, porque parece que al final el ornamento fue poco a poco desapareciendo. Y en el Panteón de la Familia, diseñado por Jesús, en el cementerio de Ceares, bueno, en realidad no sé, bueno, el pabellón, vemos qué pabellón tan absolutamente sencillo, de líneas claras y geométricas. Otra vez volvemos a contar con unos materiales excelentes, este granito, se ilumina a través de esas celosías ahí arriba y solo con esta cruz el centro, y únicamente como decoración la entrada, que tiene esas dos jambas que son de mármol en curva, espléndidas, y el dintel de arriba, y luego como de cierre también otra puerta, una puerta de forja, una puerta celosía de forja también excelente. Y para acabar, y como no quería acabar en Ceares, en el cementerio, quería referirme solo muy por encima a otro trabajo muy importante de la casa, que fue decoración de bailes, carrozas, fiestas de todo tipo. Aquí tenemos unas en un carnaval, en otros carnavales. Y nada, voy a cerrar con el 1918, en febrero, se celebró un carnaval carroza, un carnaval donde la carroza de la cabalgata nocturna estaba organizada y realizada por Casa Gargallo. Se describe así: formada por un trono suntuoso para Momo, el rey del carnaval, el rey Momo, formada por un trono suntuoso para Momo con una escolta pintoresca y lujosa. La comisión pone a disposición de quien la solicite 400 teas acompañadas de cubrecabezas especiales para dicha procesión nocturna. Pues nada, con esta procesión nocturna de carnaval en la que también intervenía Casa Gargallo, les doy las gracias por venir y hasta la próxima.